¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Bien, gente. Saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Y bueno, hablando de recomendaciones, señores, vamos a hacer una video reacción de una recomendación de nuestros suscriptores, Adán. ¿Cómo ves? Así es una banda de Japón, de unas chicas. De Tokio, ¿no? De Tokio. Es un quinteto. Excelente. Que de acuerdo a esto tocan hard rock y algo de heavy metal. Ah, excelente. Ellas se llaman Bandmate, que aquí en México la palabra mate significa mucama o sirvienta, y que ellas, algunas del grupo, salen disfrazadas de sirvientas, que yo lo he visto mucho en caricaturas japonesas, que sí hay personajes que utilizan mucho ese vestuario, ¿no? Sobre todo cuando son escenas como un tanto chuscas o pícaras, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a ver una canción que se llama Play. Perfecto. Que está en vivo y pues vamos a checarla, ¿no? A ver qué tal. Así es, y bueno, cabe mencionar que tomamos el video de un canal que se hace llamar Ryan. Muchas gracias por si llega a notar que agarramos su video, pues esperemos que no haya problema. Damos créditos, igual dejamos abajo en la cajita de comentarios el link por si quieren ir a verlo ustedes directo. El canal es de Ryan, señores, vientos. Vamos a ver a Bandmate y echamos una platicada, ¿no, Adán? Así es. Vámonos, señores. Vientos. Ah, mira. Un sonito de bass luego. Ese slap. Se la rifa, Vientos, ahora la uno por uno, ¿no? Batería, bass, guitarra. No, sí están en las 5. O sea, al parecer son dos guitarristas, bajo, batería y cantante. Muy bien, Está muy rockerón. La verdad sí está bastante rockero. No he escuchado hasta ahorita metal, señores, la verdad. Ahí tiene sus toquecitos de pop, ¿no? En la voz. Pero eso le da un plus, señores. El doble bombo. Bonito. Sutil, Muy bien la bajista, La bajista muy bien, la bajista junto con la baterista van sosteniendo excelente. Me gusta mucho cómo suena esa guitarra acompañando en el fondo. Así es. Suena muy bien. Ah, excelente. Los detalles que mete la baterista también están muy buenos. Es como un jam, ¿no? Que de repente se avientan entre las tres. Entre las tres me refiero guitarra, batería y bajo. Muy bien.
Perfecto. Bandmate, señores. Ya el público bien prendido. Ah, era un solito. Solo. Perfecto. Ahí acabó. Pues bueno, es que es una versión en vivo, señores. Y bueno, me pareció muy buena esta banda, Bandmate, de Tokio, Japón. Saludos a nuestros amigos de Japón, los estimamos mucho. Me agradó. Siento que tiene elementos bastante rockeros, hard rock, unos toquecitos de pop en las voces. Pero lo que me llamó la atención es que también tiene ahí algunos elementos de blues, señores. Eso a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el blues. Pero no un blues tradicional como más nostálgico, más acústico, sino un blues de ese tipo ZZ Top, así rudo, señores. Así es que Bandmate para mí se la rifa. Que está muy bien implementado dentro de la canción. Así es. Desde el principio es pura energía con estas chicas. Escuchas la canción y parece que están haciendo un jam más que una canción. Así es. Pero es parte de la canción al parecer. Porque lo hacen también como por la mitad, ¿no? Y todo está bastante bien, todo se escucha con claridad. Realmente, como decías en el video, batería, bajo y guitarra son como los que más sobresalen, ¿no? Sí. Se escuchan bastante bien. La baterista llega un momento en que se pone así, paz, está divertido. Sí. La bajista así, pum, con el slap. La bajista muy buena, la verdad. Los detallitos que va metiendo la guitarrista a mí me gustan mucho. Suenan, quizás no son tan espectaculares, pero entran muy bien en la canción. Y ese toque pop que dices que tiene, también suena bien. Sí, suena bien, la voz también me parece que va acorde con la música. Y los coritos, porque hay momentos en el que meten unos coritos, ¿no? Y sobre todo creo que sí tiene la actitud rockera, de que el rock es duro, es fuerte. Así es. Y eso me gusta mucho que aparte sí están tocando sus instrumentos. Así es, eso siempre les hemos dicho que le da un plus, como bandas que hemos visto de Japón, de Corea, The Rose, Day Six, que hemos visto ya unos en vivo y salen a tocar con sus instrumentos. Eso le da un plus bastante bueno, señores. Y aquí estas chicas, pues la verdad se la rifan. No se necesita hacer cosas monstruosas o abominables en los instrumentos para que suene bien una canción. Ellas lo logran porque al final se avienta un ligero solito, muy pequeño para salir, pero se escucha bien. O sea, se escucha muy bien y ahí acaba, ¿no? Ya no le ensalzan más, ¿no? Que tal vez caería así como que, ya estuvo, ¿no? Pues ¿qué pasó? Pero no. Entonces les digo, hay algo que me gustó mucho que es el bass y la batería, que son como un pilar, Adán. O sea, en cuanto la voz en el coro, la guitarra está haciendo pequeños detallitos, el bajo y la batería lo sostienen de una forma que no se oye nada hueco. O sea, todo se oye que como luego les como una aplanadora, ¿no? Que va parejita, aplanando todo parejito. Entonces eso es lo que a mí me gusta del bajo y la batería de Bandmate, Adán. Porque de hecho la batería, aunque va llevando su base, va metiendo detallitos ahí en el doble bombo. Así es. Que son muy sutiles, pero son muy bonitos, porque sabe cómo meterlos. Y la bajista, bueno, la escuchamos, sería redundar, ¿no? Sobre desde el principio, ¿no? Se echó su intro. No sabemos realmente si en la versión de estudio sea igual, pero yo pienso que no. Yo pienso que aquí se aventaron cada quien su solito, porque se oye, ¿no? En la versión de estudio yo siento que es más sutil, más tranquila. Vaya, la versión de estudio. En vivo, señores, se la rifan y están tocando sus instrumentos. Ya me imagino en la versión de estudio, se ha de escuchar mucho mejor el audio, pero yo me quedo con esta, Dan. La verdad me gustó mucho esta. Sí, porque es pura energía, tienen toda la actitud de estas chicas, la actitud de que a veces hace tanta falta ahora en el rock. Así es. Que se está perdiendo. Y bueno, otro elemento importante también es la letra. Así es. Que aquí la estuvimos viendo y les voy a leer un párrafo que a mí me llama la atención. A ver. En español, obviamente. Sí. Para cada flor, cada persona. Nada es eterno. Todos nos marchitaremos y moriremos algún día, viviendo, presos como si estuviéramos tallados en el tiempo. Hasta que colapses, no te detengas, luchador. Ah, perfecto, como algo un tanto existencial, ¿no, Adán? Existencial y positivo a la vez. Así es.
y que invita a que pues uno se cuestione a sí mismo sobre lo que está haciendo en su realidad y cómo interactúas con ella, ¿no? Que me gusta eso porque muchas de las canciones de rock actualmente ya casi no te invitan a eso. Así es. Ya es más, como luego platicamos, ¿no? Que son como que más canciones románticas. Sí, mucha melosidad, romanticismo. Y bueno, no está mal, pero a mí me agrada más que tenga este mensaje, ¿no? Como más profundo. Es como para abrir la mente. No quedarse nada más con el te extraño, te quiero, que no tiene nada de malo, pero pues esas hay infinidad, ¿no? Las encuentras hasta por debajo de las piedras. Y bueno, algo por ejemplo que hace el metal es que se ocupa mucho este tipo de temas, ¿no? Como más positivos, más con contenido, más con un trasfondo que te ayuda a pensar un poquito más. Y esto me gustó de ellas, ¿no? Que a pesar de que son señoritas y al parecer uno piensa que van a ser tiernas, más románticas, melosas, no, es lo contrario, son rudas, se rifan el rock, tienen buena letra, se avientan sus solos, entonces, excelente band Maid, señores, me gustó. Todo eso también es parte importante para que una banda trascienda, ¿no? Así es. A veces hay grupos que no le toman tanta importancia a la letra, sin embargo es muy importante, para que la banda también trascienda por ese lado, no nada más lo musical. Así es. Entonces, a mí también me agradó mucho esta banda, cuando las ves por primera vez, pues lo ves como algo bizarro, ¿no? Como 5 chicas vestidas de sirvientas. Pues es como un show, ¿no? A final de cuentas. Piensas que van a tocar a lo mejor o cantar canciones de pop. O algo más, como dijo Adán, bizarro, ¿no? Entonces, sin embargo, empiezan a tocar y te quedas, órale, tocan muy bien. Desde el principio se oye, con un rockero con que escuche el solo, sabe que va a estar rudo el asunto, señores. Entonces, a mí me gustó mucho, se la rifan. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? No. Perfecto, me gustó mucho. Así es, esto fue Band Maid, ¿cómo se llamó? Play la canción. Play la canción, señores, díganos qué opinan, les gustó, no les gustó, ya conocían a Band Maid, saben algo de su historia, algún dato curioso que luego nos ponen ahí, ¿no? Y también es interesante porque uno se queda, órale, ¿no? Pues eso, ¿quién lo hubiera pensado? Pero bueno, señores, muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, déjenos sus recomendaciones, denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y es todo por hoy, señores. Vámonos, ahí nos vemos a la próxima. Vientos.